Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sib, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Sibe y Zalmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmún en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Sibe y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Pengel, y les dijo las mismas palabras. Y los de Pengel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Pengel, diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Sibe y Salmún estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo, pues, Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Sibe y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Sibe y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón hijo de Joas volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Pengel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Sibe y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Yiter su primogénito: Levántate, y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Sibe y Salmuna: Levántate tú, y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Sibe y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro Señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: De buena gana te los daremos.
y tendiendo un manto, echó allí cada uno los arcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal hijo de Joas fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón hijo de Joas en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joas, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baals, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel.